sé si está grabando. Sí, ya está grabando. Ok. Para comenzar con la clase tenemos que tener en cuenta que el EKG es algo que tienes que comenzar a leer siguiendo ciertos pasos. Hay que seguir una forma esquemática, secuencial, de forma de que no te confundas entre una cosa y otra. Porque a lo mejor a mí cuando yo comencé a leer EKGs y me decían, oye, lee esto, yo decía lo que me llamaba la atención. Por yo qué sé, yo veía el QRS, la Q estaba presente, o la R estaba muy larga, muy empinada, y yo decía, chuta, la R está rara. Pero me decían, sí, pero tienes que decirme otras cosas. Y yo decía, ¿qué cosas? Entonces, uno no tiene que fijarse en lo que le llama la atención, sino seguir ciertos pasos para que ya en el momento en que siguieron todos estos pasos y recolectaron esta información que va a ser útil, puedan ir hacia lo patológico o hacia lo que les llame la atención. Porque toda información es importante. Esto, si bien es cierto, es más bien como que de practicancia clínica, que ustedes estando en segundo no les interesa todavía, pero sí me parece importante que sepan que el contexto del paciente interesa muchísimo en cardiología y en un EKG, porque no es lo mismo que tú le tomes un EKG a un niño de 10 años a un hombre de 30, por ejemplo. Ya que, por ejemplo, el niño de 10 años habitualmente presenta ciertos signos que tú a lo mejor un adulto de 30 te llama la atención y tú dices, esto es patológico. Entonces, el contexto siempre va a ser algo importante e interesante, ¿ya? Eh, Vamos con lo siguiente. Para leer un EKG como tal, si bien es cierto, esto es lata y esto es algo que utilidad, un poquito. Pero de ahí, yo sé que es algo que pueden preguntar o que pueden molestar y son preguntas que uno dice, chuta, esta una pregunta era tonta y no la pude responder. Entonces, bueno, para comenzar como tal, en el EKG, no sé si ustedes han tenido la práctica, yo en su momento sí la tuve en segundo ciclo, de cómo colocar los electrodos, porque si bien es cierto, nosotros primero vamos a ser médicos generales y bueno, ya cada quien puede tener pues su ambición de ser, yo qué sé, internista, ser cardiólogo, ser endocrinólogo, traumatólogo, yo no lo sé, pero vamos a ser internos. Y en el momento en el que seamos internos, dependiendo del hospital en el que vayamos, podemos poner o no electrodos. Lo habitual es que lo ponga la auxiliar de enfermería o algo así, pero oye, uno nunca sabe en los hospitales de nuestro hermoso país. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que tenemos básicamente, uy, no se ve, ¿por qué no se ve? Ok, no se veía mi mouse. ¿Ustedes ven mi mouse o no? ¿Alguien me puede decir? Sí se ve, Manu. Ahí, ok, se ve el mouse. Ya bueno, algo muy importante que tener en cuenta es que vamos a colocar 4 electrodos a nivel de los miembros, uno para cada miembro básicamente. Y por ejemplo, el electrodo del brazo derecho se va a llamar AVR, el R de right, de derecha, que va a ir a nivel de la muñeca derecha, AVL de left, L de left, del brazo izquierdo, AVF en la pierna izquierda, esto aquí, si bien es cierto, es foot, es de abajo, en el pie izquierdo, porque este aquí va a ser el que nos va a servir, porque acá en el pie derecho solo va a ser neutro, y habitualmente es una cosa negra que ponen ahí. Ya entonces es un control de la tierra, podemos decirlo de alguna manera. Y ahora lo que se pondrían serían 6 electrodos, perdón, sí 6 electrodos, que serían los que pueden observar aquí, al nivel de la cavidad torácica, que más adelante voy a explicar exactamente anatómicamente dónde se encuentran. Uno nunca sabe. Ahora, hay que tener en cuenta que estos básicamente son los que van a tomar fotos, no hay mejor manera de decirlo, van a tomar fotos del corazón, porque si bien es cierto, el corazón se encuentra más o menos aquí, ubicado con sus aurículas y habitualmente con su ventrículo viendo hacia el lado izquierdo, dependiendo de la morfología del paciente, porque si bien es cierto, si tenemos un paciente a lo mejor que sea obeso, lo que podemos encontrar es que el corazón a lo mejor se encuentre acostado sobre el diafragma debido a la grasa que puede ocurrir, existir en esa zona, de forma de que obviamente eso se nos va a reflejar en el EKG algo como que nos llame la atención, a lo mejor una hipertrofia o un intento de hipertrofia y tenemos que saber distinguirlo. Pero no les complico ahora. Ya tenemos que saber que hay 6 electrodos que vamos a poner a nivel de la cavidad torácica, 4 electrodos que vamos a poner a nivel de las extremidades. Ahora, AVR, AVL y AVF las vamos a denominar como derivaciones monopolares frontales. Ya, ¿para qué me sirve esto? Tenemos que saber que esto nos va a ayudar a descifrar cierta parte del EKG que vamos a leer.
Este de aquí, ¿por qué se les dice monopolares y frontales? Bueno, frontales, como podemos observar aquí, es básicamente porque se encuentran a nivel netamente de lo que viene siendo de un solo lado del corazón. Es decir, por ejemplo, lo vemos de frente y este aquí no es como, por ejemplo, estas V1 a V6 que se encuentran tomando cierta ángulo de corazón, sino que más bien solo se encuentran lateralmente. Entonces, por eso decimos que son frontales. Ahora, monopolares se le diría porque tienen un solo polo. Debido a que, si bien es cierto, no les he explicado todavía, están las bipolares, estas monopolares tienen un solo polo y lo que son es amplificadas. Por ejemplo, eso es la A. La A significa amplified, que se encuentran amplificados. Porque si bien es cierto, vamos a ver más adelante, aquí por ejemplo, que AVF va a tener un correspondiente acá, pero no porque tenga dos polos, sino porque está amplificado. Los que sí van a tener dos polos y pueden, yo que sé, preguntar qué derivación es bipolar y qué derivación es monopolar, serían los D1, D2 y D3, que estos los sacamos en base a los electrodos que ya conocemos. Estos, como los mencioné, son bipolares, son D1, D2 y D3, y estos de aquí conforman lo que viene siendo el triángulo de Einthoven que estamos observando aquí. La verdad que es una forma de llamarlo, no tiene ninguna utilidad, más o menos. Eh, a nivel del EKG. Entonces, ¿por qué se le decimos bipolar? Porque tiene ambos polos. Por ejemplo, aquí AVR, AVL y AVF se encuentran aquí, amplificados, pero los que tienen polos, si vamos a observar 1, 2 y 3, que son los D1, D2 y D3, donde vamos a observar, por ejemplo, que D1 tiene un polo negativo y un polo positivo. Polo negativo a nivel del brazo derecho y un polo positivo a nivel del brazo izquierdo. Asimismo, D2, por ejemplo, que tiene un polo negativo también en el brazo derecho y un polo positivo a nivel de la pierna izquierda. Y finalmente D3, que tiene su polo positivo a nivel de la pierna izquierda y un polo negativo a nivel del brazo izquierdo. Ya. Entonces, esto básicamente es porque tienen un correspondiente, tiene polos de ambos lados. Mientras tanto, AVR, AVL y AVF no tienen un correspondiente, solo se encuentran ellos solitos. Que si bien es cierto, van a estar amplificados para corresponder a los que sí son bipolares, no quiere decir de que tengan otro polo. Por eso se les llama amplificados o monopolares. Y verá, ¿para qué nos sirven estas dos derivaciones? Las frontales como tal, las bipolares y las monopolares. Estas nos van a servir, y esto sí tiene utilidad, y es importante, que es que nos van a ayudar a formar lo que viene siendo el sistema hexaxial. Esto es muy importante ya que vamos a conocer el eje del EKG o del paciente, ¿sí? El eje del EKG, que nos va a servir para ver si hay una desviación a algún lado, de forma de que este de aquí nos va a ser útil, ya que a lo mejor si hay una desviación derecha, significa ciertas patologías, si hay una desviación izquierda, hay otras patologías, y entonces nos va a encaminar el diagnóstico, ¿ya? Por eso es importante. Tenemos que saber que existen y saber para qué se usan. Por ejemplo, como les mencioné, aquí tenemos el sistema hexaxial, como podemos observar aquí, donde tenemos AVF amplificado con otro AVF correspondiente, pero no porque sea bipolar, sino que está amplificado. Mientras tanto, por ejemplo, ya tenemos a D2, que tiene su polo negativo y su polo positivo. Y así mismo de 3 y de 1. Ahora, estos ejes, ¿cómo los vamos a sacar? Esto es más adelante, les voy a enseñar cómo se saca un eje, pero básicamente, como que ya lo he mencionado, el eje cardíaco va a ser dado por ambas deviaciones frontales. Ahora, como les había mencionado, no, nada. Como les había mencionado, algún día seríamos internos, tendríamos que pasar por esta etapa de internos y quién sabe si a lo mejor nos cojan y nos digan, tú, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, tú, Calderón, ven acá, pon los electrodos. Y no puedes quedarte frío y decir, chuta, no sé dónde ponerlos. Entonces, esto la verdad, por suerte, es fácil. Pero hay que saberlo, hay que conocerlo porque uno nunca sabe qué puede pasar. Y como les digo, yo en su momento tuve la práctica, pero fue una práctica súper cortita donde se los pusieron a un compañero, le sacaron el EKG y se acabó la práctica. No sé cómo sea actualmente, pero eso era en mis tiempos. Ahora, tenemos por ejemplo V1, que algo que se puede preguntar, yo qué sé, dependiendo del docente, puede decirte, puta, ¿cuál es la única derivación o cuál es el único electrodo que se pone a nivel derecho en la cavidad torácica? Ese sería V1. Es la única que se encuentra con ese ángulo por el lado derecho y donde entenderíamos más cercano a la aurícula derecha también. Es algo muy importante porque, como les mencioné, básicamente estos son cámaras. Aquí digamos que el corazón es una persona famosa
Y estas 6 derivaciones son paparazzis que están tomando la foto. Él va a tener un ángulo, este va a tener otro ángulo, este va a tener otro ángulo, este va a tener otro ángulo, este otro ángulo, este otro ángulo. Porque no va a ser lo mismo la información que reciba él, por ejemplo, a la que reciba V6. ¿A qué me refiero con esto? Porque algo que me olvidé de mencionar es de que básicamente el electrocardiograma lo que hace es registrar la información electrofisiológica que está ocurriendo en el corazón. Nosotros ya sabemos que se da la primera señal en lo que viene siendo el marcapasos fisiológico o el nódulo sinusal. La señal sale de ahí, se va dirigida hacia lo que viene siendo el nódulo auriculoventricular, también tira sus fibras hacia la aurícula izquierda. Luego, volviendo a lo que viene siendo el ventrículo o el nódulo auriculoventricular, vamos a lo que viene siendo ya las de His, las fibras Purkinje, bla, 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 bla. Entonces, la información que se va dando en el corazón, las señales que se van dando, es lo que están ellos capturando. Por ejemplo, si el nódulo sinusal lanza su señal y la información va hacia allá, ¿qué está viendo V1? V1 está viendo que la información se está yendo, se le está alejando. Entonces, si se le está alejando, es algo negativo. Mientras que, por ejemplo, V3, que ve esa información que está llegando, está pasando a su lado, está cerca de sí. Entonces, como está cerca de él, obviamente la información va a ser positiva porque está acercándose. Ya, es una forma más fácil de entender las cosas. Ahora sí, vamos con la posición anatómica de cada electrodo. Respecto a esto, tenemos, por ejemplo, V1, donde anatómicamente podríamos fijarnos buscando los espacios intercostales, que eso es algo muy fácil. Podemos comenzar a nivel de, por ejemplo, la clavícula, que se encuentra por aquí, y buscamos espacios intercostales. Buscamos primer espacio intercostal, segundo espacio intercostal, tercer espacio intercostal y cuarto espacio intercostal derecho, a nivel de la línea paraesternal. Aquí no se puede ver no sé si se ve, la línea paraesternal es básicamente lo que se encuentra al lado del esternón, por eso se le dice paraesternal. Pero, por ejemplo, aquí no se pueden ver lo que viene siendo las clavículas. Pero también va a ser muy importante, ya que va a haber una línea clavicular media, una línea axilar, pero vamos a hacernos la idea. Ya, entonces, V2 es básicamente lo mismo, pero a nivel izquierdo. Es decir, cuarto espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal izquierda, y aquí se encuentran V1 y V2. O sea, tú ya te ubicas en eso y ya tienes algo bastante bien hecho. Ahora, nos saltamos a V4. Ya vamos a ver por qué luego. En V4, por ejemplo, podemos ver que ya no se encuentra en el cuarto espacio intercostal, que nosotros fuimos buscando, palpando al paciente, su tórax, y luego vamos al quinto espacio intercostal, que sería el consiguiente. O sea, si bien es cierto, se encontraría abajo, por disposición de las costillas, obviamente tendríamos que seguir el recorrido para luego fijarnos anatómicamente de que ya la línea paraesternal izquierda no va a ser nuestra referencia, sino ya va a ser la línea medioclavicular. Como les digo, ya no está presente, pero podemos imaginarnos que aquí está la clavícula, por ejemplo, y la línea medioclavicular sería más o menos aquí. Y por eso tenemos aquí a la línea medioclavicular. Ya, y ahora V3, como se puede ver, está a la mitad de distancia entre V1 y V2, y V4. Perdón, V2 y V4. Por eso es que yo decía que nos lo saltamos después de explicar V4. Entonces, como tenemos aquí V4, V1 en línea preesternal y acá en la línea medioclavicular, en medio del mismo vamos a tener a V3 aquí. Y luego seguimos este mismo espacio, ojo, seguimos en el quinto espacio intercostal, seguimos el mismo recorrido, podemos palpar al paciente. Es algo, bueno, si es un paciente que por ejemplo, a lo mejor es delgado, es más fácil seguir eso, pero si no, sí se nos puede complicar un poquito más, pero no es imposible. Así que seguimos ese espacio, ese recorrido del espacio intercostal, lo podemos ir palpando, y nos vamos ya no a la línea medioclavicular a la izquierda, sino ya vamos a la línea axilar anterior. Entonces sigamos este recorrido, después de V4 está V5, la línea axilar anterior izquierda. ¿Ya? Y luego seguiríamos con esto, yendo hacia el mismo quinto espacio intercostal en su recorrido, pero ya no en la línea axilar anterior, sino en la media. ¿Ya? Y eso sería todo nuestra colocación de electrodos. Ojalá algún día que estén... básicamente esto es palpando al paciente. Ustedes están en el internado o están, yo que sé, en alguna práctica en algún hospital y se acuerdan de mí de cómo poner los electrodos. Ahora sí entramos en materia, en lo que es un EKG, cómo leer el EKG. Hay que tener en cuenta que el EKG lo que nos ayuda es a tomar la actividad del corazón. Ahora, en base a esto, vamos a tener que el corazón tiene su estructura, ¿verdad? Tiene sus aurículas, sus ventrículos,
su tabique interventricular, su tabique interauricular. Ya entonces tiene todas estas estructuras por las que obviamente estas actividades fisioeléctricas van a tener que pasar. Y no es lo mismo, a lo mejor, de que tengan una obstrucción en su cableado, en su actividad fisioeléctrica, a que a lo mejor tengan más recorrido que recorrer. Bueno, perdón. Bueno, sí redunda, pero básicamente tengan más espacio que recorrer. Porque a lo mejor yo qué sé, tengo yo un espacio, una carrera de 50 metros, por ejemplo, ¿ya? Voy a demorarme de correr 50 metros. Pero eso es distinto a que, por ejemplo, alguien esté haciéndome una traba para que yo no avance. Entonces, por eso es algo muy importante porque el tiempo en un EKG se va a medir así, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? De que los segundos, es decir, el tiempo que se demora la actividad electrofisiológica en ocurrir, es lo que vamos a ver a nivel horizontal, ¿ya? Si a lo mejor está prolongado algo que no debería estar prolongado, nosotros tendríamos que entender que el problema es que tiene que recorrer más espacio. O hay algún problema a nivel del tiempo de conducción. Más no por... Ahí sí me confundí. Es un problema a nivel de la conducción. Más no de la estructura. Es decir, no es que tenga más espacio que recorrer, sino que hay un problema en su tiempo. Ya, un cuadrito chiquito, mucho ojo, un cuadrito chiquito son 0.04 segundos o 40 milisegundos. A esto porque cuando vemos un EKG vemos una hoja cuadriculada, donde vemos cuadritos grandes, cuadros grandes que están compuestos por 5 por 5 de cuadros chiquitos, que son los que estoy explicando ahora, y tenemos a los cuadros grandes, que son los que vemos a grosso modo, y los cuadritos chiquitos obviamente nos van a costar verlos un poquito más. Entonces, si un milímetro, un cuadrito, siendo un milímetro, significa 0.04 segundos, tenemos 5 de estos cuadritos, multiplicando obviamente va a ser 0.20 segundos o 200 milisegundos. Esto depende mucho del docente, de la literatura, del profesional en general. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que mi tutora siempre me decía milisegundos. Y para trabajar en los tiempos, yo también me trabajo en milisegundos, pero para explicarlo me parece más fácil así. Pero oye, cada quien tiene sus cosas. Entonces, esto en tiempo, en cuestión de que si a lo mejor tenemos algo prolongado horizontalmente, sabremos que habrá un problema con el tiempo de conducción. Pero si lo vemos a nivel vertical, el problema que vamos a tener sería más bien a nivel estructural. Es decir, más espacio que recorrer. Entonces, si vemos, yo qué sé, un QRS, ¿verdad? Espérate. Sí. Si vemos un QRS que se encuentra bastante... bueno, la Q nunca suele existir. Si vemos un QRS que se encuentra bastante pronunciado, sabremos que el problema va a ser de que el corazón va a estar grande. Oye, yo quería hacer unas aurículas, pero soy feísimo dibujando. Eh, bueno, aurículas y ventrículos. Ya, eso parece otra cosa. Ya lo voy a borrar. Mejor, lo quito. Ya, vamos a saber que el problema es de una hipertrofia del corazón. Pero si a lo mejor, yo qué sé, ahí esto no. Esto también lo borramos. Si a lo mejor vemos que el problema es más bien de que hay mucho espacio entre, yo qué sé, la P y el QRS, va a ser más bien un problema de la conducción, del cableado, como quien diga. Ya, entonces eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Entonces, viendo esto, sabremos que a nivel de vertical, así, cada cuadrito chiquito, que es 1 milímetro, como ya explicamos, es 0.1 milivoltios. Porque también esa es otra. Tú cuando hablas sobre la actividad fisioeléctrica que hemos estado mencionando en el corazón, tú hablas de milivoltios, ahí entra lo del potencial de acción y todas esas cosas. Ok, vamos al siguiente diapositivo. Ya, ahora teniendo lo que viene siendo que es un EKG como tal. Como les mencioné, si bien es cierto, uno puede ver algo que le llame la atención, en el EKG no necesariamente tenemos que fijarnos en eso que nos llama la atención, sino más bien en lo normal, en lo que debería estar lo normal al menos. Por eso tenemos que conocerlo y buscarlo. Entonces, para eso, tenemos que tener en cuenta que estas son las ondas que sabemos ver y que vamos a tener ondas, segmentos y complejos. ¿Ya? Primero que todo, las ondas, que es lo más fácil. ¿Ya? Tenemos la onda P, Q, R, S y T. La U, la verdad que no suele estar presente, pero igual hay que explicarla. ¿Ya? Ahora, la onda P, ¿qué significa la onda P?
Como les mencioné, lo primero que ocurre para que haya actividad fisioeléctrica en el corazón es que el nódulo sinusal manda una señal. Entonces, todo comienza en el nódulo sinusal. ¿Dónde se encuentra el nódulo sinusal? En la aurícula derecha. Entonces, siendo la onda P la primera señal que aparece en todo nuestro EKG, obviamente lo que tenemos que pensar es que lo que ocurre es que hay algo en las aurículas. Algo sucedió en las aurículas que provoca esta onda P. En este caso sería una despolarización de las aurículas. Comienza la actividad en las aurículas. Y ahora, algo para ponernos más quisquillosos, yo qué sé, es que a nivel de la subida que se nos está yendo, por ejemplo, es porque está en la aurícula derecha, pero ya luego en la bajada sería la aurícula izquierda, la despolarización de la aurícula izquierda. Y como se encuentra en la bajada es porque lo vemos que se está yendo. ¿Ya? Ahora, luego yendo con el complejo QRS, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué les digo complejo? Porque si bien es cierto, la onda Q es una sola onda, la R es otra sola onda, y la S es otra sola onda, o sea, son tres ondas solas. ¿Pero por qué las consideramos juntas? Porque todas estas tres significan lo que es básicamente la despolarización de los ventrículos. Entonces las juntamos porque ellas representan a los ventrículos. Por eso es que las juntamos. Y en el momento en el que juntamos tres ondas, convertimos un complejo. Bueno, no tres ondas, más de una sola onda. Ya tenemos un complejo. ¿Ya? Se le dice complejo a la unión de ondas. Y un segmento se le dice a el espacio, o segmento, vaya la redundancia, al espacio que hay entre una onda y otra. Por ejemplo, tenemos, a ver, acá está. Tenemos aquí varios segmentos, por ejemplo, podemos tomar el QT. ¿Ya? El QT, aquí está la Q y acá está la T, ¿verdad? Entonces podemos tomar que de Q a T hay un segmento donde, si bien es cierto, aparecen R y S, pero lo que hay es un espacio entre Q y T, entre el final de la Q y el inicio de la T, o el final de la misma T. Entonces aquí hay un espacio que estamos cubriendo. Esto es un segmento QT. No le paramos bola a R, no le paramos bola a S. Y como estamos en horizontal, lo que estamos estudiando en los segmentos es la conducción. Es decir, bueno, no les he explicado todavía, pero por ejemplo, si hay algo malo entre Q y T, es porque hay un problema en los ventrículos. Algo está mal ahí, algo está fallando. Entonces es algo muy importante. Por eso es que quería decir, complejos, segmentos, no se pueden preguntarles eso. Otra cosa, cierto, otra cosa respecto a la P. ¿Cómo sabes qué es la P? Básicamente la P es la onda positiva, que esperamos que sea positiva, previa al complejo QRS. Básicamente eso. Habitualmente previa, porque positiva, porque puede darse el caso que no. Ya. Esa es una. Luego vamos con el complejo QRS, como ya les mencioné anteriormente, esto significa la despolarización de los ventrículos. Ok, la información ya pasó por las aurículas, ya pasó por el nódulo auriculoventricular, que funciona como un peaje, se demora un ratito, por eso hay este pequeño segmento que se le dice, es una línea horizontal, se le dice isoeléctrica. No hay actividad, no hay actividad aquí, no hay actividad eléctrica, por eso le dice isoeléctrica. Iso de igual, o sea, no hay nada ahí. ¿Por qué? Porque está sucediendo ese evento de peaje en el aurículo ventricular, en el nódulo auriculoventricular. Ahora sí, ya la información me llegó al auricular, perdón, al tabique auriculoventricular y haz de Hifre, Purkinje, bla, bla, bla. Entonces ya en este momento ya se nos están despolarizando los ventrículos. Y es lo que está pasando después. Entonces, ya tuvimos la despolarización de las aurículas y luego la despolarización de los ventrículos. Mientras se están despolarizando los ventrículos, que tienen bastante actividad eléctrica, está ocurriendo también la repolarización de las aurículas. Pero como estaban aquí un evento grande, que es la despolarización de los ventrículos, no vamos a poder ver la repolarización de las aurículas. ¿Ya? Eso es algo muy importante porque, yo qué sé, lo pueden preguntar los docentes y lo dicen en clases, por eso yo también lo repito, aunque la verdad que no lo vamos a ver, así que, ¿saben? Entonces tenemos el complejo QRS. Y comenzando con el complejo QRS, en orden y siguiendo lo que deberíamos saber, comenzamos con la onda Q. Esta onda Q es muy chiquita y la verdad no deberíamos verla. Y si la vemos, algo tiene que preocuparnos. Pero no necesariamente. Y a esto me refiero aquí a lo que tengo escrito. No suele existir en las derivaciones derechas, podría decirse de alguna manera, o anteriores. Pero puede presentarse en V5 o V6. Igual si no está, no pasa nada, porque como les digo, es muy chiquita, es imperceptible incluso. Pero si está, es pequeña. Pero si a lo mejor la vemos y para colmo se ve grande, es decir, más de 2 milímetros, que serían 2 milímetros, como ya mencioné, a nivel vertical serían 0.2 milivoltios, sería más grande que esto, algo nos tiene que llamar la atención ahí. Ojo.
Entonces ya tenemos que ver que, por ejemplo, la onda Q siempre tiene que ser chiquita. Y la vemos grande, algo nos llama la atención ahí. Y como se van dando cuenta, estamos recopilando poquito a poquito, recopilando información para llegar a un diagnóstico o a una idea presuntiva. Decir, yo qué sé, la Q está fallando, algo hay malo en los ventrículos, por ejemplo. Se los digo así de una forma morocha por ahora porque voy a explicar las cosas más adelante, cada cosa bien hecha. Entonces por eso es que se los estoy diciendo como que por encima. ¿Ya? Ahora vamos con R. Ya sabemos que Q es chiquita, no suele estar en V1 y V2, puede estar en V5 y V6, pero igual siendo chiquita. Y si está muy grande, pues hay que pensar en algo malo. Luego vamos con R. ¿Cómo distinguimos la R? ¿Cómo sabemos que la R es la R? La R es la primera onda positiva que se encuentra en este complejo del QRS. Puede darse el caso que en el complejo no haya una onda Q, pero hay una onda hay una onda positiva seguido de una onda negativa. En ese momento, sabemos que ese es un complejo QRS, porque es lo normal. ¿Ya? Y yo sé que es una pregunta tonta, pero a mí me la hizo mi tutora y yo no se la respondí bien. Me dijo, ¿tú cómo sabes que es la onda R? Yo le digo, porque es la expulsión de los ventrículos. No, 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 no. Es la primera onda positiva de este complejo que estás observando aquí. Y después de esta onda R, vas a ver una onda S. Y puede darse el caso de que a lo mejor veas solo la onda S y no está en la onda R. Pero no quiere decir que no tengas complejo, porque tienes una onda S. Es algo complejo, yo lo sé. Pero, por ejemplo, aquí podemos observar, esto si no me equivoco es un infarto agudo de miocardio, donde no hay onda R, pero sí que hay una onda S muy pronunciada. Esto porque, bueno, lo veremos más adelante. Pero aquí, por ejemplo, podemos ver que hay un problema en los ventrículos. Muy notorio, porque eso está muy picudo. Y luego, ¡pum! Elevación del segmento ST. Eso no lo voy a explicar ahorita, pero es algo que hay que ver. Entonces, aquí, por ejemplo, no vemos a la R, pero sí vemos a la S. Entonces, siendo la onda S esta onda negativa, que, bueno, aquí puede verse que hubo una presencia de P. Sabemos que esta es la onda S porque luego viene seguida de una T. Sé que es algo que es como que decae en lo mismo, pero es la lógica que se utiliza en estos casos. Ya, ahora tenemos a la onda S, por ejemplo, que es la onda negativa que va después de la R. Ya sabemos que la R es la primera onda positiva del complejo. Y si no la vemos, ok, podemos observar una onda S luego, siendo negativa, principalmente negativa. Luego, tenemos el caso de que se da un complejo QS, ¿ya? Que es lo que estaba explicando hace un rato, ¿ya? En el caso de que no haya una onda R, es porque nos está llamando la atención algo. Nos dice, oye, aquí está pasando algo, ¿ya? Entonces, es un complejo QRS donde no hay onda positiva, como aquí, ¿ya? Se le denomina complejo QS. Yo qué sé, a lo mejor el docente les pregunte, ¿qué estás viendo aquí? Y tú digas, había una onda S que está bastante profunda, no veo onda R, ¿ya? ¿Pero qué es? Es un complejo QS, ¿ya? ¿Qué es el complejo QS? Signo de necrosis. Ok. Signo de necrosis, es decir, que nos referimos con necrosis, falta de oxígeno en cierto tejido cardíaco, que termina obviamente en una necrosis porque no llega oxígeno, no llega aire, podríamos decirlo de alguna manera, y se da la necrosis. Luego está la onda T, que sí es importante, y luego tendríamos que la onda T es una repolarización de los ventrículos. Ya como les dije, la repolarización de los aurículas no las podemos ver porque ocurre al mismo tiempo que los ventrículos despolarizándose. Pero la repolarización de los ventrículos, que es lo último que queda en el corazón, sí se puede ver a menudo de una forma T. Suele ser positiva. En ciertos casos puede ser negativa, pero en ciertos casos, que les voy a explicar ahora y muy puntuales. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un adulto de 30 años, hombre, tomando el mismo ejemplo, si le damos negativa, tenemos que preocuparnos. Pero hay algo que se llama patrón infantil persistente, que muchos médicos actualmente, médicos generales, ven eso y dicen, señora, usted tiene un infarto. Y no tiene un infarto, sino es normal y lo ha tenido toda su vida. Pero lo ven y dicen, yo qué sé, la señora se fue a hacer exámenes para hacerse una cirugía estética, ¿ya? Y se le ve eso y lo ve el médico general y le dice, doctor, señora, usted tiene un infarto, tenemos que llevarla de emergencia al Guasmo, por ejemplo. Y la señora no tiene nada. ¿Sí? Porque está este patrón infantil persistente, que hasta el momento en que yo deje de dar clases, yo voy a seguir enseñándolo porque quiero que todos los médicos lo conozcan y sepan que eso no es nada malo. ¿Ya? ¿Qué es el patrón infantil persistente?
Como les mencioné, la onda T habitualmente es positiva, pero hay ciertos casos donde puede ser negativa. Por ejemplo, en AVR, ustedes cuando vean AVR en un EKG, a ver, ¿dónde está AVR? Aquí. Podemos ver que, acá está, que la onda T es negativa y no está mal. Normalmente es negativa ahí, pero solo ahí. Pero en el caso de que el patrón infantil persistente exista, esto, como lo había mencionado, se tiene un nombre de patrón infantil. ¿Por qué es patrón infantil? Porque en los niños van a tener la onda T invertida y no está mal, está bien. Es algo normal y ya con el pasar de los años, cuando tengan 15, 17, hasta los 20, 20 y pico, puede ser que esté invertida y no es que tenga ninguna necrosis, sino que así es como han ido creciendo. ¿Ya? En cambio, en un adulto de 30 años, obviamente, es otra cosa. Eh, pero está el patrón infantil persistente que tenemos que tener en cuenta. Ya, ahora, ¿dónde puede darse el caso también? Mujeres que tienen una gran prominencia mamaria, porque obviamente los electrodos se van a ver desplazados y la toma de la misma EKG va a ser un poquito más complicado, pero igual se puede realizar. Entonces, en estas mujeres de 20 y pico de años, 20, 25, incluso hasta 30, vemos una onda T negativa. Vemos que colocar los electrodos ha sido difícil. Y vemos que la expansión física, que hay una gran prominencia, no nos tenemos que preocupar si vemos una onda T negativa en otros lados que no sea la UR, porque es normal. Es un patrón infantil persistente. A eso nos referimos. También puede darse el caso de atletas de alto riesgo, perdón, de alto esfuerzo, que tengan una onda T negativa en lugares que no es normal, pero lo vemos. Ya, en ese caso, no tenemos que preocuparnos. Es un patrón infantil persistente, es normal, fisiológico podríamos decirlo, y no tenemos que mandar al paciente a cuidados intensivos, por ejemplo. ¿Ya? Esto es algo muy importante. ¿Ya? La onda T puede estar negativa en esos casos. Mujeres hasta la mediana edad que tengan prominencia mamaria, adolescentes y jóvenes, chicos, hasta los 20 y pico de años, hombres y mujeres, y finalmente atletas de alta intensidad. Ahora, la onda U es una repolarización de los músculos papilares. Esto no suele aparecer, pero lo explico porque a veces lo explican. Ya. Ahora sí, esto es lo importante. Esta diapositiva es lo más importante y es la clave para leer EKG. ¿Por qué? Básicamente estos son los pasos que tenemos que seguir para leer un EKG sano, un EKG normal. Y que obviamente si conocemos y reconocemos un EKG normal, podremos ver la patología de uno. Tenemos, por ejemplo, que tenemos que encontrar la frecuencia cardíaca y el ritmo regular o irregular. La frecuencia cardíaca habitualmente en los EKGs que nos da nuestro queridísimo IES, en general suele dar un estimado que es fiel, pero no podemos confiarnos en lo que nos da este estimado que suele aparecer por aquí, porque suele fallar. No es lo mismo lo que te da la máquina, los humanos a día de hoy, refiriéndonos obviamente a los electrocardiógrafos que tenemos, ¿no? Obviamente, yo qué sé, en Estados Unidos puede ser más fiel, pero acá no. Y entonces, ¿por qué saco la frecuencia cardíaca del ritmo regular y irregular? Ya, el ritmo regular y irregular es básicamente, este es irregular, por ejemplo, acá tenemos uno regular, que creo que está paradicárdico este paciente. Lo que tenemos que hacer es coger una hojita, acá está, para ver el ritmo regular o irregular, que es lo primero que hacer, antes de que nos llame la atención cualquier cosa aquí, que si bien es cierto, vemos que, yo que sé, aquí por ejemplo, la onda P está al revés, ¿ya? Esto nos llama la atención, pero esto no es lo que tenemos que hacer. Tenemos que buscar el ritmo regular y irregular. Esto, tú, en tu práctica, si estás, yo que sé, en un hospital y te mandan a ver y eres nuevo leyendo EKG, lo que te recomiendo es que, por ejemplo, busques una onda R que dé justo con una línea de los cuadritos. Por ejemplo, aquí pueden ver que aquí justo el cuadrito se divide, un cuadrito y otro cuadrito, ¿ya? Y esta onda R justamente está al mismo nivel del mismo, ¿ya? Aquí podemos observar que, bueno, no al mismo nivel, pero están por ahí, ¿ya? O sea, están correspondientes, ¿ya? Cogemos una hojita, digamos que esta es la hojita que yo tengo. Bueno, no tiene que ser así, tiene que ser más bien, así. Como que yo tengo una hojita de papel. Ah, fuck. Soy muy malo dibujando. En general, soy muy malo con las manualidades. Lo que me gusta a mí es como que clínica, o sea, diagnósticos y todo eso. Porque ahí, cirugía, se me da muy mal. Pero bueno, básicamente aquí tenemos la hojita y aquí tenemos nuestra onda R que corresponde
con este cuadrito. Ya, vamos acá y buscamos lo mismo. Corresponden con el cuadrito y acá lo mismo. Ya, cosa que lo que tenemos que hacer es que este cuadrito, perdón, esta hoja que nosotros tomamos e hicimos líneas a nivel de los diferentes R's que encontramos, escoger y esta hoja, desplazarla. La desplazamos. O sea, yo tengo la hoja encima, ya hice las rayitas en las tres R's y los muevo hacia el siguiente. Ya, los muevo, o sea, desplazo, así. Cojo estas tres líneas y voy hacia el siguiente lado. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos viendo si el ritmo es similar o es el mismo entre una onda y otra onda, porque lo normal es que sí sea así, que el ritmo sea regular. Ya, en el caso de que no sea correspondiente, ahorita les vamos a hacer el ejemplo, de que no sea correspondiente nuestra hojita inventada, porque no tenemos hojita y es una clase online, eh, lo que tenemos que esperar es que las líneas que nosotros dibujamos aquí correspondan con las R de acá, siendo otras R, obviamente, pero como se entiende que tienen la misma distancia, tenemos un ritmo regular. Es lo que esperamos encontrar. Pero a lo mejor si no corresponden, es porque tenemos un ritmo irregular. ¿Y qué pasa si tenemos un ritmo irregular? ¿Quién nos daba las señales? El nódulo sinusal, ¿verdad? Entonces, si no hay un ritmo regular, posiblemente el nódulo sinusal no esté dando las órdenes. Y haya otra cosa ahí. O a lo mejor el nódulo sinusal no está trabajando bien. O hay alguien que está solapando su trabajo. Ahora sí, que vemos que el ritmo es regular o irregular, vamos a buscar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué lo hago así? Porque la frecuencia cardíaca tiene dos métodos para leerlo. Un método cuando tenemos un ritmo regular, que podemos verlo acá, que vamos a leerlo acá, perdón. Y un método cuando la frecuencia es irregular, que acá tenemos un ritmo irregular, que también lo vamos a ver. Ya. Ahora, si tenemos... Fuck, no puedo hacer... no se puede. Si tenemos este ritmo que ya les dije que es regular, pero ojo, porque no es normal, ya van a ver por qué. Lo que tenemos que hacer es, una vez más, buscar nuestras queridísimas y fiables R's, porque sabemos que este ritmo es regular. Entonces, por ejemplo, tenemos esta R, no, esta no. Esta aquí, esta R, que va justo con el cuadrito, con la línea entre cuadro y cuadro. Ya, esta R, lo que hacemos es coger y cada cuadrito, aquí tenemos otro cuadro, ¿verdad? Acá tenemos otro cuadro. De los grandes, ¿no? Tenemos otro cuadro, tenemos otro cuadro. ¿Cuántos cuadros hay entre esta R y esta R? Hay 1, 2, 3, 4, 5 cuadros. Ya, entonces vamos contando. Mientras cada cuadro esté más alejado, perdón, mientras la R esté más alejada de la otra R, va a haber menos frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si a lo mejor la R me aparece aquí, tendríamos 300 latidos por minuto. Si me aparece aquí justo después del otro cuadro. Pero si la R me aparece acá, vamos disminuyendo a 150 latidos por minuto. Sigue siendo patológico o taquicárdico. Luego, si nos vamos al siguiente cuadrito, al tercer cuadrito, si aquí me apareciera la R, estaríamos hablando de que tengo 100 latidos por minuto. Un poquito acelerado, pero dependiendo del contexto puede ser normal. Pero si nos vamos al siguiente cuadrito, es decir, al cuarto cuadrito, ya sería 75 latidos por minuto. Ya es más normal. ¿Ya? Eh, ya es algo que esperaríamos. O sea, en el cuarto cuadrito, si nos aparece una R, chéverísimo. Esto es un paciente que tiene una frecuencia cardíaca normal. Pero ya, por ejemplo, acá, en el caso de acá, vamos a un quinto cuadrito. De 75 pasamos a 50. Y es el caso de nuestro paciente que está bradicárdica, o sea, tiene una frecuencia cardíaca baja. De hecho, esta paciente es familia mía. Me pasó su EKG y dije, chuta, tiene bradicardia. Lo voy a poner en mi diapos. Obviamente le pido permiso, pero ya. Entonces, básicamente lo que hacemos es eso. Según cada cuadrito, vamos bajando la frecuencia cardíaca. Porque mientras más lejos, más distancia hay que recorrer, entonces es más tiempo. Entonces, aquí vamos 300. Bueno, esto no. No, iba a escribir 300, 150, pero no. Pero créanme, el primer cuadrito, 300. Esto es hasta mecánico. O sea, en el momento que ustedes se dan cuenta, 300, 150, 100, 75, 50. Ya, les enseño los principales porque es lo que suele encontrarse. Si tiene menos, posiblemente esté muerto. Ya. Ya. Ahora, esto lo hacemos si tenemos un ritmo regular.
Porque si tuviésemos un ritmo irregular, obviamente, yo qué sé, aquí tenemos un QRS normal y acá me aparece otro, pero no porque esté taquicárdico, sino porque hay una despolarización de la nada. O sea, hay un problema. Por eso no podemos tomarlo en un ritmo irregular. Pero en un ritmo regular, sí lo podemos hacer. Que es en el caso de este paciente. Está bradicárdico, pero tiene un ritmo regular. Ahora, este paciente se puede ver que hay cosas. Se puede ver que hay problemas. En este paciente, por ejemplo, no podríamos hacer el de las R porque no corresponden, no tienen un ritmo regular. Acá aparecen, aquí hay dos como juntitas, también están juntitas y acá, pum, separadas. Ya. En el caso de que no tengamos un ritmo regular, es decir, tendremos un ritmo irregular, lo que tendríamos que hacer es contar los cuadritos, que yo ya les dije cuánto corresponde cada uno, ¿verdad? Acá están. Un cuadrito chiquito, 40 milisegundos. Cinco cuadritos chiquitos o uno grande serían 0.20 segundos o 200 milisegundos. Entonces, si tenemos 0.20 segundos y queremos llegar, por ejemplo, a los 6 segundos, porque sería como que una escala que tomamos. Recordemos que cada R es un latido. Eh, tenemos 30 cuadritos, que son 30 por 0.20 es 6. Tenemos una muestra de 6 segundos del EKG. Por ejemplo, que aquí estamos viendo 6 segundos de la actividad cardíaca. Aquí, 6 segundos de la actividad cardíaca. Entonces, como tenemos 6 segundos de la actividad cardíaca, sabiendo que cada cuadrito chiquito es 0.20 segundos, 30 de estos cuadritos son 6 segundos de actividad cardíaca. Si tienen dudas o algo en este momento o cuando termine de explicarlo, díganmelo porque en otras clases siempre los chicos suelen confundirse aquí. Así que ustedes prendan el micrófono y díganme, no entiendo, vuelve a repetirlo o explícamelo de otra manera. Ya, entonces, como les digo, cada cuadro de estos grandes son 0.6 segundos, perdón, 0.20 segundos o 200 milisegundos. Esto multiplicado por 30 sería 6 segundos. Entonces, tenemos 6 segundos, siendo que cada minuto tiene 60 segundos, multiplicamos 6 por 10, 60 segundos. Tenemos una muestra de lo que está ocurriendo en el corazón durante 6 segundos. Entonces, por ejemplo, si yo que sé, tenemos 10 latidos en estos 6 segundos, dando un ejemplo, multiplicamos por 10, seríamos 100 latidos por minuto. Si se confunden o algo, díganme en algún momento. Si quieren que repita, que vaya más lento, alguna cosa, díganme porque yo sé que esta parte es complicada. Y entonces vamos a contar los cuadritos. Tenemos un cuadrito, dos cuadritos. Por suerte aquí los latidos están cortados, como pueden observar ahí. 3, 4, 5. Yo ya lo he contado antes. Creo que este paciente tiene como 150 latidos por minuto. Si no me equivoco. 3, 4, 5, 6, 7. Hagamos puntitos más. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Disculpen si pongo los cuadritos ya, perdón, los puntitos ya, la maldita sea, porque ya pues 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya. Ahora tenemos los 30, perdón, puntitos. Ay, madre, ya los cubrí. Ya. Tenemos los 30 puntitos, los 30 cuadritos. Estos 30 cuadritos van a ser un ejemplo de 6 segundos en el corazón. Estos son 6 segundos en el corazón. Esto de aquí. Entonces, como aquí tenemos una muestra de actividad eléctrica de 6 segundos en el corazón, vamos a contar. Cada R es un latido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenemos 13 latidos en 6 segundos. ¿Cómo hacemos para llegar de estos 6 segundos a 60 segundos, que es un minuto? Lo multiplicamos por 10. Entonces tenemos nuestros 6 segundos de muestra para llegar al minuto, que es igual, oh, qué fea es mi letra, que es igual a 60 segundos. Obviamente lo que tenemos que hacer de los 6 segundos que tenemos disponibles, multiplicarlo por 10. Tendríamos 60 segundos. ¿Ya? Eso hacemos aquí. Como ya hemos leído que tenemos 13 R's o 13 latidos, en 6 segundos lo que tenemos que hacer es multiplicar por 10 también. Entonces multiplicamos por 10. ¿Tendríamos cuánto? 130 latidos. ¡Qué feo! 130 latidos por minuto. Ya. Si tienen alguna duda, alguna cosa, díganme ahora, porque si no voy a seguir al siguiente paso. Pero es básicamente eso. Así es como sacamos la frecuencia cardíaca en un ritmo irregular. Borramos todo esto.
Y si quieren que les diga algo, le abran el micrófono, díganme algo para hacerlo. Ya. Si no, seguiré con mi clase. Tenemos ya ritmo regular y irregular y frecuencia cardíaca. Y falta todavía. Obviamente, esto cuando ya uno ya tiene práctica y ya lo hace como que al ojo, lo va a hacer mucho más rápido. Ahora estoy tomándome el tiempo porque quiero que lo entiendan. Y entonces ya tenemos frecuencia cardíaca y ritmo regular y irregular, ¿verdad? Ahora vamos. Sabemos que el ritmo es regular o irregular. Y como les mencioné, si el ritmo es irregular, posiblemente haya un problema en el nódulo sinusal o a nivel de las aurículas. Pero el hecho de que sea irregular no quiere decir de que no sea sinusal. Ojo con eso. Porque puede darse el caso de, yo qué sé, una bradicardia sinusal, que es un ritmo irregular, pero sigue siendo sinusal. O cosas así. Ya, ¿cómo veo si el ritmo es sinusal o no es sinusal? O sea, si el nódulo sinusal, nuestro amigo aquí, está dando sus órdenes o no. ¿Cómo lo hago? Como les mencioné anteriormente, tenemos ciertos factores que aquí están. Aquí está la cámara, el camarógrafo ABR, camarógrafo AVL y demás camarógrafos acá. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a fijar, tenemos a D2, que está aquí, D3, que está acá, y a VF, que está acá, con sus diferentes perspectivas, para ver qué está ocurriendo en el corazón. Estas tres derivaciones tendremos que observarlas. Y lo que tendríamos que observar en estas derivaciones, que están recibiendo el nódulo, la información de acá, cada quien a su manera, cada quien recibiendo la información a su manera, ya, está borrando. Cada quien recibiendo la información a su manera, van a ser los que nos van a decir si hay nódulo sinusal o no, no hay nódulo sinusal. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Buscar la onda P. Bueno, aquí no hay de 2 y de 3. No, no hay. Bueno, acá hay de 2 y de 3, pero está irregular este ritmo, pero bueno. Ya. Lo que tenemos que hacer acá es buscar de 2, de 3 y AVF. ¿Ya? Lo que tenemos que venir a hacer es y buscar. Aquí hay P, yo no veo P. No la veo. Aquí no hay P. Aquí ya veo que está mal. Vengo a buscar acá. ¿Acá hay P? Tampoco veo. No hay P. Tampoco hay. Ya. Y acá encontramos en AVF, vemos P. Podría haber algo ahí, pero muy complicado. No hay P. Entonces, como no vemos la P en estos tres, ellos nos van a decir, no, no encontramos la P. Entonces no tenemos nódulo sinusal. Así de sencillo. Y ahora acá, fijándonos en las lo que debería corresponder, estos serían de 1, de 2 y de 3, ya, de AVF, AVR, AVL. Sí, debería ser así. 3, sí, es así. Tendremos, aquí yo entendería de que estos son de 1, de 2 y de 3 y AVF. Perdón, AVR, AVL y AVF, y de 1, de 2 y de 3. No tienen ningún nombre, pero yo entendería que es así. Y entonces buscamos de 2 y de 3, vemos si hay una P. Aquí la onda P está presente, pero está al revés. Entonces sí hay onda P. Aquí la verdad no veo onda P. Y en AVF sí hay onda P. Esto es muy importante. Aquí sí vemos onda P. Ya tendría que buscar, la verdad no recuerdo donde tengo un EKG normal donde se puede ver, aquí hay una onda P. Pero lo que tenemos que ir a ver es básicamente buscar en estas tres derivaciones que ya les mencioné, de 2, de 3 y AVF, si hay onda P. Si hay onda P en estas tres, tenemos un ritmo sinusal. Y si no hay, ritmo no sinusal. Ahora el eje, que también es algo complicado, que es el plano cartesiano que les presenté aquí hace un rato. En este plano cartesiano, básicamente lo que tenemos que hacer es buscar lo que ya les mencioné. Tenemos a de 2, de 3, de 1, AVF, AVL y AVR. Estos son los que tenemos que pararle bola para sacar el eje cardíaco. Nos van a servir para sacar el eje cardíaco. ¿Cómo sacamos el eje? Hay un método, que es el que me gusta usar a mí, que por algún motivo no podemos usar ciertas derivaciones, podemos ir a las siguientes. Y este es el método PLOR. Como les mencioné, lo que nos van a servir las derivaciones frontales, que ya conocen, de 2, de 3, de 1, AVR, AVL y AVF, las juntamos y estas son las que nos van a ayudar a estudiar el eje. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, buscamos en flor, siendo F la primera letra de esta palabra, F siendo la primera letra corresponde con D1.
Por ejemplo, aquí tenemos AVF y cruza ¿con quién? Con D1. Entonces, aquí tenemos nuestro plano cartesiano normal. Nos olvidamos del resto, nos olvidamos. Solo están AVF y D1. Hacen un plano cartesiano normal, ¿verdad? Entonces, ahí está Flor, corresponde solito. Luego L, siendo la segunda letra de la palabra de Flor, va con D2. Como por ejemplo acá. AVL está aquí, ¿verdad? Y creo que no se ve D2 aquí. Aquí está, sí, aquí está. ABL está aquí y D2 aquí, se cruzan, ¿verdad? Si bien es cierto, está como que virado, pero sigue siendo un plano cartesiano. Ya entonces AVL se corresponde con D2, es la parejita. F está con 1 porque es la primera letra de la palabra. L está con 2 porque es la segunda letra de la palabra. Y R, a la O la ignoramos, por eso es que la tengo con esa O así, como tipo Haaland. Tenemos a R siendo la última letra de la palabra, que sería básicamente con D3. Aquí está D3. Aquí tenemos a D3 cruzándose y acá está R. Ya, ellas se corresponden. Ya, y ahora, ¿qué hacemos nosotros con F y sus respectivas parejas? FLR y D1, 2 y D3. ¿Qué hacemos con esto? Ya sabemos que como las dos van juntitas, lo que tenemos que hacer es buscarlos en el EKG. Y en el momento en el que nosotros buscamos qué onda predomina en esas diferentes derivaciones. Por ejemplo, acá lo que nos predomina es la positividad de la onda R, ¿verdad? Es lo que nos llama la atención y es lo que hay. Si bien es cierto, hay una onda S muy chiquita, pero lo que nos llama la atención es la onda R, que está siendo positiva. Ahora vamos a buscar la actividad en AVF. Acá, si bien es cierto, hay una onda R, pero lo que predomina es la onda L, perdón, la onda S. Ya, entonces aquí hay negativo y aquí hay positivo. Entonces, en el caso de este, que hay un negativo y un positivo, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, nos vamos aquí a nuestro queridísimo plano cartesiano en D1, que acá tenemos positividad, lo que hacemos es ir hacia arriba, ir hacia positivo, en el plano cartesiano. Y como AVF está siendo negativo, AVF, ¿dónde está negativo? Acá está negativo. Entonces lo que tenemos que hacer es hacia arriba. ¿Ya? Porque está haciendo positivo D1 y negativo AVF. Ahora, ¿cómo contamos los cuadritos, los puntitos, como se haría en un plano cartesiano normal? El valor, contamos pues cada cuadro. Aquí no se puede ver muy bien, pero por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Ya, 5. Entonces contamos. 1, como coordenadas. Aquí tenemos un 5 positivo. 3, 4, 5. Ya, aquí tenemos ya una coordenada. Vamos con OVF, que es un poquito más chiquita. 1, 2, 3 y 4 ya. No se ve muy bien. Pero digamos que es 4. Entonces vamos. 1, 2, 3 y 4. Ya, entonces aquí como plano cartesiano, marcamos aquí. Y nos da... Ah, fuck. Qué feo. Pero digamos que esto da justo en el menos 30. Que es lo que nos debería dar, pero lastimosamente hoy no ando fino con mis controles. Ok, ahí está. Menos 30. Ya, entonces el eje de estos de aquí es menos 30. Y si nos vamos acá a nuestra pollita, menos 30 es una derivación normal. Entonces este paciente por ahí no pensamos en patologías, en este eje. Pero como les digo, yo qué sé, puede darse el caso de que esté entre 90 y 180 y hay una disminución a la derecha y en ese momento nosotros pensamos en ciertas patologías, por ejemplo una hipertrofia ventricular derecha. Y así con una desviación a la izquierda o una desviación extrema. Entonces esto nos va a ayudar a ver eso. Esto, como les digo, lo habitual es que busquemos en F y D1. Pero si no está presente o no podemos buscarlo, pues seguimos a L y D2 y seguimos el mismo procedimiento, pero con las coordenadas que tenemos acá. Esto habitualmente se lo hace en la mente, por si acaso. Pero ya les digo, por eso es que es muy importante que haya práctica, haya mucha práctica. Al principio hay que hacer esto en las hojas. Yo tengo, como les digo, tengo un montón de cajes con cosas rayadas atrás, porque estaba sacando los cálculos de todo. Ya. Ya eso sería todo con el eje. Si tienen alguna duda, solo díganmelo, háganmelo saber. Y vamos a continuar. Entonces ya tenemos frecuencia cardíaca, tenemos ritmo regular y irregular, ritmo sinusal o no sinusal, eje, y ahora sí, vamos con los segmentos que ya les hablé hace un rato. ¿Por qué vamos a buscar los segmentos? Porque como les mencioné, puede darse el caso de que en estos segmentos, yo qué sé, entre P y R, por ejemplo, ¿verdad? Entre P y R hay una prolongación.
Y si hay una prolongación es porque hay un problema entre el nódulo auriculoventricular, perdón, el nódulo sinusal y los ventrículos. Hay un problema ahí. Entonces, sabemos que si está prolongado es porque hay algo que está obstaculizándonos, algo que nos está fallando ahí. Entonces, por eso lo revisamos uno por uno, comenzando con PR, que son las dos ondas positivas que tenemos al principio, o que esperamos que sean positivas. Ya. PR, lo normal es que esté entre 120 a 200 milisegundos. Como ya les mencioné, cada cuadro, cada cuadro que tenemos aquí son 200 milisegundos, o sea, cada cuadro grande. Cada cuadro chiquito son 40 milisegundos. Entonces, aquí contamos un cuadrito, por ejemplo, ¿no? Del inicio de la P al pico de la R, acá. Vamos, 1, 2, 3, 4 cuadritos, por ejemplo. Entonces aquí tenemos 4 cuadritos chiquitos, que como cada uno dura 40 milisegundos, 4 por 4, ¿cuánto es? 160. Disculpe, no soy bueno con las matemáticas. 160, ¿ya? Tenemos 160 milisegundos. Es un PR que no está prolongado, está normal, ¿ya? No nos tenemos que preocupar. Igual es que esto es esquemático, obviamente no va a estar prolongado. Ya, eso con PR. En el momento que vemos prolongación en PR es porque hay algo que está mal entre la aurícula y los ventrículos. Puede ser el nódulo ventricular, puede ser un bloqueo un bloqueo auriculoventricular, puede ser un bloqueo de ramas leve, pero eso más adelante. Ya, luego vamos con QRS. El QRS, como ya les mencioné, es un complejo, pero igual, si es que se encuentra prolongado de su distancia habitual, nos va a decir que hay un problema en las ventrículos. Ya, básicamente, si está prolongado es porque hay algo mal en los ventrículos. Habitualmente una hipertrofia. Acá, por ejemplo. Como les digo, no suele estar la Q, pero si está la Q, comenzamos desde su principio. Si no, desde el principio de la R. Comenzamos, aquí hay un cuadrito ya. Y acá tenemos otro cuadrito. Y finalmente terminamos en el final de la S, que es acá. Tenemos 3 cuadritos. Chiquitito, ¿verdad? ¿Cuántos son 3 cuadritos? 120. ¿Está prolongado? No, no está prolongado. Está normal. Entonces aquí tenemos el complejo QRS que está normal. Pero si está prolongado, tenemos que pensar posiblemente en que hay algo mal en los ventrículos, posiblemente una hipertrofia. Luego vamos con el segmento QT. Volvemos con segmentos. Mucho ojo con eso, porque hay segmentos y ondas, ya les mencioné. Segmentos, ondas y complejos. Vamos con el segmento QT, que comienza. Como les digo, no suele estar presente la Q, pero si no está presente la Q, comenzamos en el principio de la R. Y si no me equivoco, acá terminamos acá, ¿ya? Entonces, como podemos observar, son los valores que son más largos. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, más o menos. Entonces, sí, más o menos 9, 10. 9 y 10, ¿ya? Entonces, del principio de la Q o principio de la R en su caso, porque no suele estar la Q, al final de la T, tenemos acá, por ejemplo, 10 cuadros. Entonces, ¿cuántos serían 10 cuadros? Sabiendo que cada cuadrito chiquito son 40 milisegundos, 400 milisegundos. ¿Está prolongado o corto? No, no está ni prolongado ni corto. Entonces, todo normal. Ahora, habitualmente en las mujeres y en los hombres va a variar. En los hombres habitualmente el valor es un poquito menor, mientras que en las mujeres es un poquito mayor. Esto varía, pero también depende de autor y profesional. La verdad que si toman de, yo qué sé, de referencia este de aquí y un hombre tiene 360, no está mal. Pero hay que sentirse en algo, o sea, hay que fijarse en algo para trabajar. Ya. Y finalmente vamos con ST. Que el ST es el segmento que va desde el final de la T, perdón, el final de la S al comienzo de la T. Es este aquí. Lo normal es que ST sea isoeléctrica. Pero en el caso de que no sea isoeléctrica, nos va a decir que hay algo mal. Por ejemplo, acá. Acá la S termina, pero no es isoeléctrica, no es vertical, perdón, no es horizontal, sino que se va de una para arriba. O sea, sigue la T y acá aparece la T. Ya, en este momento sabemos que el segmento ST está mal. Y si está mal, lo más posible es que haya habido un infarto. Eso significa infarto, significa problemas. ¿Ya? Entonces lo normal es que sea isoeléctrica. Pero si lo vemos así, es porque posiblemente hay un infarto. Ah, y hay algo que no sé si pueden preguntar o no, pero es el punto Q, punto J. El punto J que es básicamente el punto más alto del segmento ST, que en este caso sería el de aquí, por ejemplo. Digamos que es este aquí, punto J. No sé, pueden preguntarlo, por eso se lo digo. Luego está bueno, recalcar. Hay que seguir el esquema secuencial. Es decir,
No puedo coger y decir, voy a buscar los segmentos porque me llama la atención de que yo los veo, de ojo los veo que están prolongados. No, 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 no. Puedo ver que estén prolongados. Pero primero quiero ver si la frecuencia cardíaca está elevada o no, porque puedo saber que, o disminuida en su caso, porque podemos desde ahí partir que hay una bradicardia. Y es más, vamos poquito a poquito. En la frecuencia cardíaca puedo ver si hay una bradicardia o taquicardia. Eso ya lo puedes decir, ya quedas como acá. Ah, este paciente lo veo bradicárdico. Ya, ahora vamos. Veo que el ritmo está regular o irregular. Veo que este paciente tiene el ritmo irregular. Aquí ya está diciendo, tenemos un paciente bradicárdico con el ritmo irregular. ¿Tiene ritmo sinusal o no? No tiene ritmo sinusal. Ah, tenemos un paciente con ritmo irregular, ritmo no sinusal, con una bradicardia. Y ya si quieren decir, ah, puta, el eje está desviado hacia la izquierda con, yo qué sé, 120 grados, ya quedan como más bacanes, pues, ¿no? Y luego vienen y dicen, y estas son las notaciones que hacen los doctores en los IES, en ese sistema que tienen. Ah, puta, PR está prolongado, el complejo de QRS se encuentra prolongado, se encuentra achicado, yo qué sé. Ponen QT tal, ST se encuentra sobre elevaciones. Entonces, ya ahí tienes un pocotón de bueno, un pocotón de cosas que decir que si bien es cierto no te dan ningún diagnóstico, pero ya tienes algo que escribir y decir, como en las, yo qué sé, en las fichas de ISTO, por ejemplo. Ya, o sea, a lo mejor ustedes no saben qué están viendo, pero están describiendo que hay un epitelio cilíndrico ciliado de células caliciformes, pero no sabes si estás viendo yo qué sé, ya no me acuerdo, un intestino, un estómago, no sé, mucosa, yo qué sé. Pero no, ya estás diciendo, ya estás describiendo algo que ves, y dependiendo del docente ya es algo de nota. Ya. Entonces aquí estamos viendo lo normal. Y ya, es más, si seguimos este esquema, vamos poquito a poquito recolectando información para llegar a un diagnóstico o a lo mejor una idea presuntiva. Y aquí ya tenemos un esquema fuerte, una base fuerte para llegar a un diagnóstico. Ahora, veamos qué hora es, porque para todo esto ya es tarde, creo que ya habría llegado a mis 40 minutos. Y esto es leer una caja. Si tienen algún problema, alguna duda, díganmelo ahora. Y pues, esto ya son cosas como que patológicas, que si ya nos vamos a cosas patológicas, nos vamos toda la noche. Y no sé qué hora sea. Chamale, ¿cómo me salgo de aquí? Acá. Ya, aquí voy a compartir. Disculpen. Me he ido acostando a lo largo de la clase. Termino la transcripción. ¿Qué? Ya, para la transcripción. Ya son las 12 de la noche, ya pasé.